optimizar la escala. Por ejemplo, recursos humanos, el equipo que necesitas. Me van a matar. Sí, tienes. No grabé nada. No sé por qué pasó eso. Ya estábamos terminando. Va de nuevo. Órale, perdón, pero regresamos a nuestro video podcast después de no haber grabado nada. Y ahora sí espero que vamos a empezar a grabar. Ahora sí nos presentamos. Yo soy Ulises y soy un geriatra del Instituto Nacional de Geriatría. María. Yo soy María José y soy médico pasante del Servicio Social. Y Julieta. Igual, soy Julieta y soy médico pasante del Servicio Social. Y hoy vamos a hablar como de aquí en adelante de todos los martes el resto del año. Y en este específico, hoy vamos a hablar de un artículo muy interesante sobre los herramientas que usan los ortopedistas. Y en esta ocasión estamos viendo un artículo de revisión. ¿Qué tipo de revisión es, María? Es un scoping review, o sea, una revisión de alcance. Muy bien, y de este scoping review, el nivel de evidencia que podemos tener, estaban diciendo que son poquitos datos, muchos datos, o hay muchos artículos, hay pocos artículos. Háblanos un poquito de eso. Bueno, las revisiones de alcance justo se caracterizan por hacerlo con muchos artículos, variables, que las variables sean homogéneas para obtener como las características que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, si tenemos más resultados, es más probable que nuestra revisión de alcance sea confiable, y si no, si hay menos datos, es menos probable. ¿Y este artículo de qué trató, Julieta? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te dio nueva información? ¿Podemos darles el nombre a nuestros amigos, a nuestro único espectador que nos está viendo? ¿Cuál es el artículo que revisamos? La traducción al español sería medidas de fragilidad en pacientes ortopédicos hospitalizados mayores a 65 años y es un scope review. Y en inglés, Frailty Measurements in Hospitalized Orthopedic Populations Age 65 and Older, Scope Review. Espero poder encontrar la forma de cómo poner ese título y ponerles el link a nuestro único espectador, ¿verdad? Para que pueda picarle y verlo si le interesa. Sí. Entonces, ahora sí, perdón por la interrupción, pero me estabas diciendo que ¿de qué va? En realidad el objetivo de este estudio era comparar los instrumentos que existían para medir fragilidad y cuál de estos podría ser el mejor para evaluar a pacientes en condiciones ortopédicas, ya que a comparación de otros pacientes tienen un fenotipo que se asocian a condiciones musculoesqueléticas que podrían afectar la exactitud de las evaluaciones de fragilidad por sus características clínicas, es decir, la limitación física, la debilidad, la inmovilización por dolor o incluso el deterioro muscular. Entonces, muy bien. ¿Cómo tú nos estabas hablando? ¿Cuál era la estrategia de revisión de la literatura? Sí, bueno, los autores se basaron en un marco metodológico de Arkey y O'Malley que consta de 5 etapas. La primera es la identificación de la pregunta de investigación, la segunda, búsqueda de estudios, tercera, selección de estudios, 4, extracción de datos y la 5, los síntesis de los resultados. Julieta nos dijo que teníamos 2 preguntas de investigación, ¿no? sí, la primera, ¿qué instrumentos para medir fragilidad se usan actualmente en pacientes ortopédicos? Y la segunda era, ¿qué instrumentos son prácticos y confiables para medir la fragilidad en pacientes ortopédicos? Muy bien, entonces, el paso número 2, María? Fue la búsqueda de estudios y para esto, la búsqueda y la selección. La búsqueda se hizo en diferentes bases, fue en PubMed, CINAHL, Psych-Info, Scopus y Embase. ¿Algunas de esas ya las conocían? Sí, PubMed. Sí, es PubMed, es la que usamos todos, ¿no? Sí. Y luego el siguiente paso fue la selección de los estudios, que para esto hubieron 6 criterios de inclusión, que fueron que primero los instrumentos para la fragilidad, que los adultos estuvieran hospitalizados, que fueran una edad de mayores de 65 años, que sea en un contexto ortopédico, que el artículo esté escrito en inglés, que esté publicado entre 2006 y 2020
y lo que excluyeron fueron reportes de casos, revisiones y aquellos que solo mencionaran la fragilidad sin ninguna asociación a la ortopedia. Porque estamos diciendo que la fragilidad tendría que estar asociada por un lado a ortopedia, pero otro a desenlaces adversos. Sí. Y entonces, ¿había algún desenlace adverso en específico que ellos buscaron o en realidad no? Era más bien las herramientas. Las herramientas. Las herramientas. ¿Y qué herramientas encontraron, Julieta? Los resultados los sacaron de 31 artículos finales y de estos 31 artículos había 681.684 pacientes ortopédicos con una edad promedio de 81 años, de los cuales el 60% eran pacientes femeninas. Bastante viejos. Sí, y de estos artículos se utilizaron 15 instrumentos para medir la fragilidad y de los cuales 6 fueron modificados. Lo que encontraron en general en estos estudios es que se demostraba que la fragilidad se traducía en un aumento en las complicaciones posoperatorias, eventos adversos, reintervenciones y un aumento de la mortalidad. A todas estas, entonces, ¿cómo se define la fragilidad? Porque ahí nos están diciendo más o menos, la fragilidad dicen que se define como esa condición que se da en los adultos mayores que los vuelve mucho más vulnerables y que ante un estrés mínimo, que en el caso de la ortopedia el estrés pues sería o la cirugía o el mismo trauma, van a tener un peor desenlace, les va a ir mucho peor. Entonces eso concuerda con lo que sabemos de fragilidad. ¿Hablaron de algunos otros estudios que hubiera como antecedentes a este o ellos asumen como que es el primero? Parece como que son de los primeros que hablan de esto, ¿no? Sí, pero, o sea, se basaron en el marco metodológico ya de un estudio previo. Ah. El ARCSK y O'Malley. Hicieron las 5 etapas. Pues yo pensé que eso era nomás la parte metodológica por los pasos. Ah, sí. No, pero sí se basaron en otros estudios. O sea, por ejemplo, había un estudio, no anoté el nombre, pero donde estudiaban únicamente pacientes con fractura de cadera. Y solo utilizaron un instrumento. Aquí fue variado, no nada más era fractura de cadera. Aquí era cualquier paciente en un contexto ortopédico. Y nos dijeron cuáles eran los contextos, no. No, en el artículo no especificaban eso. ¿Y ustedes qué calificación le darían al artículo en general? Así, la verdad, la neta, la buena onda. O sea, yo le daría un 7. Bajito. Porque al final, o sea, concluye que no hay ningún estándar de oro para medir la fragilidad por falta de evidencia y que nos tenemos que basar, como ya lo mencionó Julieta, en el contexto clínico, recursos. Contexto clínico. Entonces, pues queda, o sea, sí investiga, pero queda muy ambiguo, yo siento. Me gusta tu opinión. ¿Y tú, Julieta? Igual, no sé qué calificación le daría, pero creo que desde el inicio del artículo con el final era muy igual. O sea, todo el tiempo fue la misma idea de que se tienen que adaptar estos instrumentos de acuerdo a la población estudiada y al final concluyeron lo mismo. No sé si dieron mucha información nueva, porque en la discusión decían que de los 15 instrumentos que midieron, los 15 eran confiables, pero no daban, se prefiere este sobre este. Claro, pero por eso casi que nos lo podría decir que la naturaleza era, por eso era scope review. O sea, no, si hubiera sido una revisión sistemática o un metaanálisis, ahí nos hubieran podido dar ese tipo de datos. Okay. ¿Les llama la atención finalmente que en geriatría la fragilidad sea un tema tan como decías, como ambiguo? Sí. O sea, como no parece que esté bien establecido, a pesar de que hablemos tanto los geriatras de eso. Si llega un ortopedista y lo ve desde su perspectiva, es decir, otra especialidad, dicen, les está faltando algo, muchachos. ¿Qué opinan? Sí, o sea, siento que se ha dado por hecho de que ser adulto mayor es sinónimo de fragilidad y por eso no se ha indagado más sobre el tema, tal vez. Sí, igual pienso que son términos muy nuevos que a lo mejor antes no estaban tan acostumbrados a tomar en cuenta cuando abordaban pacientes, sobre todo personas mayores.
Entonces sí, creo que estoy de acuerdo. Sí, ahí es algo lo que todavía nos falla a los geriatras. No tenemos mucha claridad en la fragilidad como deberíamos tenerlo, aunque como pueden ver en el paper siempre terminamos diciendo pero funciona, pero sí funciona, pero sí mejora los desenlaces, pero sí puedes discriminar muy bien entre alguien que es frágil y alguien que no le va a ir mejor y todo eso, pero seguimos con ese problema y es por eso que a veces no nos toman tan en serio, pero nos tienen que empezar a tomar en serio a los geriatras de aquí en adelante. Igual otra cosa que me gustó de las conclusiones del paper fue que terminaban con la pregunta o como dejando una pregunta abierta de qué tan necesario sería educar a los familiares de los pacientes para que puedan implementar estos instrumentos y que ellos también puedan ir midiendo la fragilidad de sus familiares y si eso podría ayudar en el contexto clínico del paciente. Como entendiendo un poquito más, ¿no? O sea, si quieres detectar a tu familiar sobre todo y decir, uy, no, si veo a mi papá, a mi mamá que ya se ve más cansado, se ve más, que le cuesta más trabajo hacer las cosas, decir, no, pues nada más es porque ya es una persona mayor, sino decir, tal vez más bien puede ser algo en lo que le puede ayudar un médico y si le pongo un nombre y le digo fragilidad, tal vez podamos ayudar antes incluso de que se siga deteriorando, como decía María, no pensar que decir es ser frágil es igual a ser viejo o viceversa. Algunos datos, dice aquí que pudieron recabar algunos datos ellos, pero en realidad no nos hablan como datos de valores como clinimétricos ni mucho menos, ¿no? De los valores de las pruebas diagnósticas. Y nos mencionan algunas pruebas. Sí, yo tengo el índice de fragilidad. Es el mejor, sí. Ese y el fenotipo de Fried. De Fried, claro. Fried dicen que son los más usados. Son los más usados, efectivamente. Y justo había uno de MF. El índice de fragilidad modificado. Sí, eso lo usan mucho en cirugía. El problema del índice de fragilidad es que muchos se quejan porque es muy grandote. Y justo ese fue el que utilizaron en el de cadera y lo modificaron y lo llamaron HIP. Hip Modified Fried Index. Ajá. Lo que generalmente hacen es que lo hacen más chiquito. El índice de fragilidad, en teoría, justamente hablábamos hace rato de Arnold y de Ken. Ellos dijeron en principio que deben contener al menos 30 ítems. Entonces ya de por ahí mucha gente se queja y dice, ay, es mucho. Pero la verdad es que es de lo más preciso que hay en el mundo entero, del mundo mundial. Entonces, mencionaron al fenotipo de Fried, que recordamos que es disminución de la fuerza, enlentecimiento, pérdida o disminución de la actividad física, pérdida de la energía y en lentitud, ¿ya dije? Sí. Lentitud. ¿O no? ¿Ya lo dije? No, pérdida de peso. Pérdida de peso. Y que 2 o más es un criterio de fragilidad del fenotipo de Fried. Muy bien, ¿alguna otra cosa que quieran agregar antes de despedirnos de nuestro único auditorio? No. Bueno, pues digan adiós para poder... La próxima semana que vamos a ver la película Loki y se las vamos a contar. Es buenísima esa película, es muy interesante y vamos a intentar hacerles una narración increíble como la que hicimos hoy. Recuerden el artículo que leímos hoy, se llama Frailty Measurements in Hospitalized Orthopedic Populations Age 65 and Older, a Scoping Review de la revista Journal of Clinical Nursing del año 2021. Vamos a poner el link para que puedan ustedes picarle e irse hasta y leerlo. ¡Chao!